Muller da carona para un velino encharcado, mas cuando él dice seu nome, ella entra en pánico o descubrir que UMLE. Clara respiró profundamente y exhaló el cansancio mientras salía del hospital. Las puertas de la unidad de salud se cerraban detrás de ella y el aire húmedo de la noche lluviosa la envolvió inmediatamente. El cielo estaba tan cargado que las estrellas y la luna parecían haberse escondido, dando paso a las nubes grisáceas que liberaban un aguacero incesante. Ajustó la capucha de su abrigo y se dirigió al estacionamiento. Era alrededor de la 1:30. Clara estaba exhausta, su turno debería haber terminado mucho más temprano, a las 17 horas, pero allí estaba ella. La mujer había planeado ese día con semanas de anticipación. Su hija más joven, Sofía, cumplía 8 años y todo lo que la enfermera quería era estar en casa para cortar un pastel con sus hijas. Deslizando la llave en el encendido, sintió una ola de frustración y tristeza invadir. Su jefe, un hombre egoísta e ingrato, había dejado ir a una de las enfermeras más jóvenes antes, sobrecargando a Clara con tareas adicionales y emergencias de última hora. ¡Qué idiota! Solo porque Laura es bonita y joven, pensó, sujetando el volante con fuerza, como si pudiera aplastar su ira y agotamiento allí mismo. Con el limpiaparabrisas luchando contra la lluvia, comenzó a conducir por la oscura calle de regreso a su casa. Todo estaba empapado, y la mujer solo podía contar con la luz de los faros de su viejo auto como una guía solitaria en esa oscuridad. Clara estaba pensativa. El mensaje de su hija mayor, Ana, que ella había enviado a buscar a Sofía en la escuela y también el pastel en la pastelería, estaba en sus pensamientos. El mensaje que había recibido antes hizo que su estómago se hundiera. Mamá, la pastelería no quiso darme el pastel porque soy menor de edad, así que, bueno, no habrá pastel hoy. Clara sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia en su rostro. Todo estaba saliendo mal. El cumpleaños de su niña estaba arruinado. Y para empeorar las cosas, había perdido el horario de visitas de su madre en el asilo. Una mujer que dedicaba su vida a cuidar de los demás estaba fallando en cuidar de las personas que más significaban para ella. La mujer quería gritar, quería detener el auto y dejar que la lluvia lavara su dolor y frustración, pero no podía. Ella era madre, era hija, era enfermera. Ella era la columna vertebral que mantenía todo en pie, incluso cuando sentía que estaba a punto de derrumbarse, con los puños apretados y las lágrimas empañando su visión. Clara condujo hacia casa enfrentando la lluvia y la oscuridad, y sobre todo, la cruel ironía de su vida, con el sonido del agua golpeando el techo como un tambor de desolación. Reflexionaba sobre las elecciones y circunstancias que la habían llevado a este momento, las oportunidades y momentos felices que había perdido, todos sus fracasos. Sin embargo, Clara era la personificación de la resiliencia, una enfermera dedicada y madre soltera de 2 hijas, Sofía de 8 años y Ana de 14 años. Su vida era un mosaico complejo de sacrificios y responsabilidades. El hospital donde trabajaba ya era una arena de presión y demandas. Pero cuando terminaba su turno, otras batallas la esperaban en casa y en su vida personal. Muchas veces, la mujer tomaba el turno de noche para poder estar con sus hijas durante el día. Era un acuerdo que agotaba sus reservas físicas y emocionales, pero la sonrisa de Ana y Sofía hacía que todo fuera soportable. Esta rutina ardua tenía un costo. Sentía que su salud se estaba desgastando, y el peso de sus deberes la aplastaba poco a poco. Para complicar aún más las cosas, su madre de 83 años, doña Carmen, sufría de Alzheimer avanzado y vivía en una casa de reposo. Visitarla era tanto un deber como una prueba emocional, pero iba 3 veces por semana sin falta. La señora rara vez la reconocía, pero hablaba constantemente de un hombre, un médico del que supuestamente se había enamorado y que, según ella, era el padre de Clara. La enfermera pasó la vida escuchando sobre los momentos más felices de ellos, cómo era increíble y sobre la biblioteca de libros que tenía. Su biblioteca era inmensa, querida, libros de piso a techo. Me enseñaba poesía y hablaba de medicina con tanta pasión que no pude evitar enamorarme, decía la anciana, con sus ojos distantes vagando como si estuvieran buscando los estantes de libros en las neblinas de su mente. Era guapo, con esos ojos tan profundos en los que podías perderte. Clara nunca creyó en esa historia. Para ella, era una alucinación o una invención para suavizar la amarga verdad de haber sido abandonada por el hombre que debería haber sido su padre. Como Carmen fue madre a una edad más avanzada, alrededor de los 40 años, la enfermera pensaba que el hombre la había dejado por eso,
Este sentimiento de abandono y soledad se intensificaba por el hecho de que su exmarido también la había dejado por una mujer más joven cuando Sofía estaba a punto de nacer. Tenía 35 años en ese momento, y la traición le dejó cicatrices profundas. Estas emociones resurgían con fuerza cada vez que su jefe mostraba preferencia por enfermeras más jóvenes, como en esa noche maldita. Sin embargo, Clara no podía permitir que sus hijas supieran del abandono de su propio padre, quería protegerlas de esa cruel verdad, incluso si eso significaba cargar sola con el peso de ese dolor. Mientras conducía, el camino de la noche la envolvía en un manto de oscuridad y melancolía, acentuado por las gotas constantes de lluvia en el techo del auto. El faro proyectaba un haz débil de luz que apenas cortaba la densidad de la noche. Clara no podía evitar pensar en Sofía, su pequeña que debería estar en casa, tal vez llorando por no haber tenido un pastel de cumpleaños. ¿Por qué todo tiene que ser así, difícil?, se lamentaba. La sensación de impotencia se agravaba por su situación financiera, el salario insuficiente que no le permitía darles a sus hijas lo mejor que la vida podía ofrecer. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente. Al borde de la carretera, iluminado solo por la luz tenue de su automóvil, había un anciano completamente empapado, ya que su paraguas estaba todo roto, caminando lentamente con dificultad, solo. ¿Qué hace él ahí, pobrecito?, susurró, tratando de entender cómo ese pobre señor había llegado allí en medio de la carretera. El instinto de enfermera en Clara habló más fuerte, detuvo el automóvil, encendió las luces de emergencia y bajó la ventana. ¿Está bien, señor? ¿Necesita que lo lleve en auto?, preguntó, mirando el rostro cansado pero amable del hombre. Oh, sería un alivio, mi querida. Muchas gracias, dijo, entrando al vehículo con una sonrisa que de alguna manera le pareció vagamente familiar. ¿A dónde va?, preguntó la mujer, ya de regreso en la carretera. A la calle Carvalho, número 456, por favor, respondió el anciano, con su voz tan ronca como su apariencia desgastada. Mientras conducía, Clara miró por el retrovisor y notó sus ojos amables. Parecía tener alrededor de 60, tal vez 62 años. Y de repente, rompiendo el silencio, el señor preguntó: «¿Te ves un poco triste, mi querida? ¿Algún problema?». Clara se sorprendió por la percepción del hombre. Antes de darse cuenta, estaba desahogando sus sentimientos, hablando sobre la frustración en el trabajo, las hijas que no pudo ver, la madre a la que no pudo visitar, el pastel que no pudo comprar. Era como si un dique se hubiera roto, liberando un río de angustias que había estado conteniendo. Lo más extraño era la sensación de calma que empezaba a apoderarse de ella mientras conversaba con el anciano. Su mirada amable parecía entender cada palabra, cada emoción. Cada lágrima no derramada era como si él estuviera diciendo, sin palabras, que todo estaría bien. «Lo siento por desahogar todos mis problemas contigo, señor. Estoy siendo muy egoísta», dijo la mujer, dándose cuenta de que se había abierto como nunca antes con un desconocido. «No, mi querida, está bien. A veces, hablar con un desconocido puede ser la terapia que necesitamos», respondió él con una sonrisa reconfortante. Intrigada y un poco avergonzada, ella preguntó: «Pero cuéntame un poco sobre ti». Y durante el resto del viaje, el hombre comenzó a hablar sobre su amor por los libros de medicina y cómo tenía una biblioteca en casa. «Ah, la medicina y los libros han sido mis refugios. Mi biblioteca es como un santuario para mí», dijo él. Clara encontró curioso, porque ella misma tenía una pasión por la lectura y la medicina. Esta conversación la hizo recordar a su madre, que siempre decía que este interés que tenía por la enfermería y el área de la salud era la herencia de su difunto padre, el supuesto médico que la señora había conocido. El hombre le habló sobre su familia, mencionando detalles que dejaron a Clara cada vez más intrigada. Eran detalles extrañamente similares a las historias que doña Carmen contaba. «Tenía una mujer en mi vida a quien tuve que dejar por razones fuera de mi control», habló el señor, con sus ojos poniéndose distantes. «Ella era tan hermosa, esa pelirroja con ojos verdes», continuó, con un tono melancólico. La curiosidad de Clara se convirtió en una sensación inquietante. Cada vez estaba más convencida de que algo muy extraño estaba sucediendo allí. Sin embargo, lo que vino a continuación hizo que su corazón casi se detuviera. Pero antes de que pudiera pedirle matrimonio,
ella quedó embarazada. Le había comprado un hermoso anillo, pero el hombre se detuvo, como si recordara algo fundamental. ¿Pero qué?, pensó la mujer, ahora luchando por mantener la calma. Y luego, como si recordara algo fundamental, preguntó: por cierto, señor, ¿cuál es su nombre? Ni siquiera pensé en preguntar antes, disculpe. Él la miró, sus ojos amables ahora llenos de una emoción indescriptible. José. Soy José Silva. El mundo de Clara se desmoronó en cuestión de segundos, esto porque José era el nombre que su madre siempre mencionaba, el nombre del padre que supuestamente había muerto, cuya existencia siempre estaba envuelta en misterio y silencio. El hombre a su lado, este extraño que le resultaba extrañamente familiar, acababa de convertirse en el mayor enigma de su vida, y ella no sabía si estaba lista para desentrañar ese misterio. Clara detuvo bruscamente el auto, sintiendo como si su corazón hubiera subido hasta la garganta. Se volvió hacia el asiento trasero, caminando bajo la lluvia hacia una casa que parecía haber sido abandonada hace años. Pero antes de continuar la historia, quiero saber, si estuvieras en la situación de esta enfermera, ¿qué harías? ¿Buscarías al anciano para descubrir más respuestas o pensarías que todo era producto de tu mente cansada? Cuéntamelo en los comentarios, que te daré un corazón en tu respuesta. Y ahora, volviendo a nuestra historia. Clara pensó, ¿es posible esto? Pero algo dentro de ella la impulsó a salir del vehículo y seguir al hombre, llegando al sorprendente descubrimiento de una especie de biblioteca, con varios estantes de libros meticulosamente organizados. Clara sintió un nudo en la garganta, nunca había creído la historia de su madre sobre el amor de su vida, el médico mayor que tenía una extensa colección de literatura. Pero allí estaba ella, en medio de ese lugar que doña Carmen había descrito tantas veces. Su mirada se fijó entonces en algo aún más sorprendente, una fotografía perfectamente enmarcada, aunque sucia por el tiempo. Clara no podía creerlo, era él, José, y sabía que su corazón estaba a punto de desmoronarse. Él concluyó, y sé que siempre te he amado desde el momento en que supe que vendrías al mundo. Dile a tu madre que la amo. Y entonces, simplemente desapareció. La mujer se quedó allí paralizada, mirando la caja de terciopelo en el estante con una mezcla de miedo y expectativa. Abrió la cajita y lo que encontró la hizo caer de rodillas y llorar. Era un anillo de compromiso de oro puro, adornado con diamantes brillantes. Era el anillo que José había planeado dar a su madre, la promesa que sostenía su propia vida. Con el corazón latiendo fuerte y los ojos llenos de lágrimas, Clara apretó el volante mientras conducía hacia el asilo donde vivía su madre. Todavía estaba lloviendo, pero ahora las gotas bailaban en el parabrisas como si estuvieran celebrando el encuentro inexplicable y mágico que acababa de tener. No le importaba que fueran casi las 2 de la madrugada, simplemente tocó el timbre del lugar y suplicó ver a doña Carmen. Cuando llegó a la habitación de la señora, su madre la recibió con brillo en los ojos. «Mi querido José, te iba a pedirme matrimonio, ¿verdad?», preguntó, y luego devolvió a la hija y dijo: «Toma, querida. Este anillo debería ser tuyo ahora. Usa este regalo de tu padre para reconstruir tu vida. Estoy segura de que por eso apareció para ti», dijo la anciana con una sonrisa tan serena que parecía iluminar toda la habitación. Clara sintió que un peso salía de sus hombros, abrazó a su madre con fuerza, como si finalmente entendiera lo que significaba estar verdaderamente presente en la vida de las niñas, algo que siempre había querido pero que nunca había creído posible. Sin embargo, el impacto más profundo fue algo que el dinero no podría comprar. Clara sintió que había recibido una segunda oportunidad, no solo para hacer lo correcto, sino también para vivir su vida con un sentido de propósito y gratitud. No tenía todas las respuestas sobre cómo esa noche, ese encuentro sobrenatural, realmente podía haber sucedido, y tal vez nunca tendría esa respuesta. Pero una cosa era segura, ese momento cambió su vida para siempre. A veces, los encuentros más improbables y los misterios más profundos no solo nos revelan quiénes somos, sino también el verdadero significado del amor y la resiliencia.